Dios le bendiga, me da mucho gusto estar una vez más con usted a través de este canal para exponer de la palabra de Dios, como siempre. Y bueno, pues hay que compartir estas clases, hay que propagar el evangelio, ¿verdad? Dando estas clases. Dice usted, bueno, pues a mí no se me da mucho. Bueno, estas clases sí las puede mandar a sus familias, a sus familiares, a sus amigos, a quien usted quiera. Y bueno, si le gusta este canal, suscríbase, dele me gusta y ya le dije una vez más, compártalo. Hoy vamos a exponer una clase que se denomina de oficio carpintero y vamos a darle gracias a Dios. Anote todo lo que le voy a estar dando de referencias, tenga su papel, su cuaderno, su pluma, su lápiz o algún dispositivo donde quiera usted estar allí escribiendo. A lo mejor tiene una tablet o una computadora o su propio teléfono, donde usted quiera hacer las anotaciones, sería muy bueno. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder yo exponer tu palabra y las personas que van a ver este canal de poder verla, Padre. Yo te pido que tu palabra, como siempre, Señor, vaya a aquellas necesidades de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor, y que sobre todo siga cumpliendo, Señor, con ese propósito de restaurarnos cada día más y más. Que tu Espíritu Santo nos revele a Jesús, que nos dé sabiduría, que nos redarguya y nos compensa de pecado, Señor, cada momento de nuestra existencia sobre esta tierra. Nos acercamos confiadamente sabiendo que por los méritos de Jesús podemos hablar directo con el Padre, el Creador de todo el universo. En este momento, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi boca para que seas tú el que hables a través de ella y que no sea mi carnalidad, Señor, la que exponga alguna palabra maldada, ni para nada, Señor. Cancelamos todo eso y que sea tu palabra la que se exponga en este momento. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. De oficio carpintero. Vamos a hablar, ¿verdad? El carpintero es una alegoría profesional espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda, bueno, pues es una de las más antiguas profesiones, de las que todavía siguen hoy en día existiendo y implica pues el diseño muy elaborado, el uso de herramientas, el proceso con el cual pues se tiene que preparar la materia prima, en este caso la madera. Carpintero trabaja la madera, entonces tiene que haber todo un proceso. En la palabra de Dios, todo lo que usted y yo leemos, todo tiene un significado, todo. No hay nada que no tenga un significado. Entonces hoy vamos a hablar de oficio carpintero, porque Jesús, bueno, pues en su divinidad sabemos que Él es Dios, pero aquí en lo terrenal, pues Él creció en una familia normal. Su padre putativo, o sea, su padre adoptivo, José, le enseñó a Jesús este oficio, de oficio carpintero. Así que nosotros vamos hoy a estar un poquito desmenuzando el por qué el Hijo de Dios fue carpintero, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y usted va a enamorarse más y más de nuestro Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él no escatimó el dejar su gloria, el venir a nacer en un niño mortal. En fin, son tantas cosas por las cuales tenemos que amar cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Hay carpinteros que se ocupan de hacer trabajos como que más rústicos, ¿sí? O sea, trabajos así como que no están muy detallados. Hay otros que se dedican a darle ya formas más artísticas, pulir, labrar la madera. O sea, hay diferentes carpinteros. O sea, la madera es una materia prima muy importante, la cual se le puede dar muchas formas y se puede hacer de varias presentaciones, los objetos, los muebles, todo lo que se hace. Un carpintero, bueno, pues puede hacer desde una simple mesa, una silla, hasta una embarcación. Y hoy vamos a estar hablando un poco, le repito, de todo esto. Jesús, el Rey de Gloria, ¿verdad? Él es ese carpintero divino y usted y yo vamos a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque usted y yo somos unos árboles plantados aquí en este mundo. Muy bien, pero ahorita vamos a ir poco a poco. En griego, carpintero es tecnón,
así como lo escucha. Se lo deletreo. T, E, K de kilo, E, N, O, N. Tecnón, ¿verdad? Esto es, dicen algunos que es en griego, otros dicen que es en hebreo. Es el origen de la materia prima que se va a utilizar. Los árboles, esto no es otra cosa que el conocimiento del Señor que nos da a cada uno de los hombres. Además de las características de la madera, también el Señor conoce los frutos que da cada árbol, ¿verdad? Y los usos diferentes de estos frutos. En Israel, el carpintero es aquel que trabaja la madera en todas sus vertientes, como la obtención de leña, hacer las cosas más maravillosas como los ebanistas que ya se dedican a hacer algo más artístico. Y bueno, hay muchos trabajos de la carpintería. Entonces vamos a hablar, como yo le dije, el Señor nos considera como árboles aquí en esta tierra, árboles plantados. Vámonos a la carpintería de José, ¿sí? Jesús, escuche muy bien lo que le voy a decir, pasaría algunos años de su vida aprendiendo la carpintería con su padre José, del cual sin duda pues aprendería no solo a trabajar la madera, sino sus cualidades. Aprendería a tratar con las personas, o sea, con los clientes, con las personas que iban a comprarles su mercancía y también, cómo no, a crear madera y sus usos para diferentes objetos, ¿verdad? Y bueno, pues tenía que aprender Jesús nuevos diseños. Tendría el Señor que estar aprendiendo todo lo que su Padre le enseñara. El Señor Jesucristo, precioso, Él usaría todo lo que aprendió allí en la carpintería, estas similitudes de los árboles, la madera y sus usos. Él lo usaría para la predicación tiempo más tarde del Evangelio. Todo el mundo, escuche, tenemos un mueble, ¿verdad? En casa. Y bueno, pues podemos ver las puertas, las ventanas, las sillas, las mesas. Todos tenemos muebles de madera u objetos de madera, ¿verdad? Además, bueno, pues vamos a ver nosotros de conocer los distintos árboles que se usaban en los tiempos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y su comparación espiritual a nosotros, ¿verdad? El Maestro Jesús, Él es nuestro carpintero que cada día nos está procesando, así como se procesan los árboles. Y vamos a hablar de esto. Hay herramientas. Para este proceso se utilizan herramientas, ¿sí? Vamos a ver cada herramienta que los carpinteros utilizan. Primeramente, ¿verdad? El hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, el que no obedece a Dios es talado, dice la palabra, y echado al fuego. Pero el hacha, pues es la que corta de raíz el árbol. Es una simbología de la muerte de nuestra vida carnal, del arrepentimiento, de negarse a sí mismo para nacer de nuevo a lo espiritual. Nos tenemos que dejar talar por Dios de manera voluntaria. Si nosotros nos arrepentimos, ya que hay una clase que se llama el verdadero arrepentimiento, nos dejamos derribar. Nosotros somos esa materia que tiene que ser procesada por el poder de Dios. Entonces el hacha es importante, ¿verdad? La palabra del Señor dice en Mateo 3, del 8 al 10, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Ellos, los judíos, se justificaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham, que eran su padre era Abraham, que eran hijos, o sea, es equivalente a cualquier otra religión. Ellos se escudaban en una religión y todavía lo siguen haciendo, que hace creer a todos sus discípulos que por la pertenencia familiar, hereditaria, ya son aceptados por Dios. Todos los seres humanos que estamos en esta tierra hemos creído que por el hecho de tener una religión, que por tradición, y mucha gente se justifica y dice, no, pues es que mis padres eran esto y eran aquello, y yo, pues yo por lo tanto vengo a ser católico, evangélico, mormón, judío, sí me explico, o sea, adoptamos estas religiones cuando nosotros debemos de tener una verdadera relación con Dios, porque si no, nunca usted y yo vamos a dar frutos, y es de lo que habla aquí la palabra en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Qué triste cuando un árbol es cortado y no es aprovechado. Muy bien, en el tiempo de la ley, cuando el Señor estuvo estableciendo en el desierto su tabernáculo, Él dio instrucciones precisas. Él dio instrucciones precisas para que se usaran las medidas de la madera, las cortinas, todo fuera dentro de un orden. Y esto usted lo puede leer. Yo ahorita le voy a leer una parte en la cual habla de la madera o los tablones que se utilizaron precisamente para ser parte del tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo representa esa presencia de Dios en medio del pueblo judío que estaba caminando por el desierto en su salida de Egipto. Dios nunca nos ha dejado solos en las travesías por el desierto, en las pruebas. Si Él prometió que estaría con nosotros, Él lo va a hacer hasta el último momento que usted y yo respiremos sobre esta tierra. ¿Por qué estoy hablándole a usted de los tablones que conforman parte de la estructura del tabernáculo? Vámonos a la palabra de Dios. En Éxodo 26, del 15 al 25, usted lo va a leer. Yo le voy a dar nada más, lo voy a parafrasear, pero usted puede leerlo, ¿verdad? Aquí dice en esta parte de la palabra de Dios que eran 20 a los dos lados y 8 detrás, tablas, ¿sí? Que fueron hechas de madera de acacia y cubiertas de oro. Aquí está dando instrucciones precisas el Señor, el Dios Todopoderoso, al pueblo de Israel, cómo tenían que hacer el tabernáculo. Entonces aquí dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Y luego ya sigue diciendo la longitud de cada tabla, que será de tal medida, etc. Usted puede leerlo del 15 al 25 en Éxodo 26. Aquí nos está hablando Dios que Él necesitó esas tablas que fueron hechas de madera del árbol de acacia. Y bueno, cada tabla ya a usted lo puede leer, tenían ciertas medidas. Hay una lección muy importante en estas tablas. Estas tablas, si nos ponemos a pensar un poco, antes de ser tablas, fueron hermosos árboles de acacia, plantados en este mundo. Vámonos a viajar en esta parte de lo que le estoy explicando. Esos árboles serán sustentados por la tierra, por los minerales, por el agua. O sea, imposible de que un árbol pudiera estar floreciendo si no estaba adherido a la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso que tuvieron que pasar estos árboles para ser convertidos en tabla? Bueno, primeramente, y quizá a lo mejor son muy hermosos, de hermosa apariencia los árboles. ¿A poco no se ven bonitos cuando usted y yo vemos un árbol frondoso? Bueno, pues cuando Dios necesitó estos árboles, tuvieron que ser cortados. Se les puso el hacha, tuvieron que ser cortados y por lo tanto murieron.
O sea, su conexión con la tierra fue destruida. Ya no más. Aquel árbol fue cortado de hachazos, destruida su relación, su conexión, perdón, con la tierra, y este árbol murió, ¿verdad? Murió, y bueno, ya cuando murió este árbol empieza el proceso. Se le despojan sus ramitas y luego se meten por la sierra y luego son reducidos a tablas. Después de todo eso, refiriéndonos a las tablas que fueron parte del tabernáculo de Dios, estas tablas fueron cubiertas con oro puro y llegaron a ser la morada de Dios. La lección especial que vemos en esto es muy profunda. Yo quiero que este día usted y yo lo pensemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Esta lección representa a nosotros en nuestro estado natural. Somos como esos árboles en la tierra, algunos con bonita apariencia, otros más menos, pero todos a lo mejor son árboles buenos, a lo mejor son árboles que no tienen frutos venenosos, etcétera, etcétera. O sea, hay diversidad de árboles, pero fueron plantados en esta tierra. Pero un día, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús, al carpintero divino, nosotros tenemos que aceptar todo el paquete completo. ¿Por qué? Vámonos a Efesios 2, del 4 al 10. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 4 al 10? Aquí está. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Dios, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, tenemos que ser arrancados de nuestro hábitat natural. Nosotros estamos muy arraigados a este mundo, porque aquí crecimos, aquí nacimos. Pero cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios, el Señor empieza, el carpintero divino empieza a hacer un proceso en su vida y en la mía. Tenemos, como dice la palabra, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos trabaje en su taller divino. Estos árboles que eran parte del tabernáculo, que es la morada de Dios, Dios quiere habitar en ti y en mí. Eso ni duda cabe. Pero Él es un Dios santo y tenemos que entenderlo. Él es perfecto, Él no es igual que tú y que yo. Su santidad no permite, aunque Él quisiera, no permite la cercanía con el humano por la condición que tú y yo tenemos. Hoy en día nosotros somos aceptados única y exclusivamente por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el carpintero divino, ¿qué es lo que hace? Tú y yo estamos muy arraigados en el mundo, tenemos ya un estilo de vida, tenemos una forma de ser, tenemos muchas cosas porque estamos arraigados en este mundo. Cuando el Señor viene a nuestra vida nos cuesta mucho trabajo dejar las cosas que representan en su mayoría
el pecado. Entonces Dios tiene que usar, ¿verdad? Tiene que usar esos métodos para cortarnos, para desarraigarnos, para que muramos a nuestra vieja naturaleza. Yo lo repito, para podernos hacer esas tablas pulidas y el proceso de la madera, sobre todo, que se va a usar para darle una forma muy diferente, porque usted ha visto la madera, como lo comentábamos al principio, madera que está esculpida, que tiene figuras, que tiene diseños, que está labrada, pues representa más trabajo, no es para un simple carpintero, es para un diseñador ya. El Señor quiere primero arrancarnos de este mundo, cortarnos de raíz, que tú y yo ya no seamos nosotros, que Cristo viva en nosotros cuando Él nos arranca de nuestro hábitat natural. Aquí dice, ¿verdad?, que estas tablas de acacia, ahorita te voy a dar la representación de cada árbol que habla en la Biblia. Estos árboles de acacia son árboles todavía que dan madera fina, pero tiene que ser procesada. Y luego dice la palabra del Señor que estas tienen, cuando ya están procesadas, que ya están listas esas tablas, están cubiertas de oro puro. El Señor quiere de esta manera, ¿verdad? Quiere que tú y yo estemos cubiertos por la divinidad de su amado Hijo Jesucristo, que nosotras seamos ese reflejo ante el mundo de su amado Hijo. El oro representa la realeza. Jesús es el Rey de nuestra vida. Y un día voy a estar preparando una clase, bueno, no es una, van a ser a lo mejor varias clases que vamos a estar hablando del tabernáculo, lo que representa cada elemento. Está plasmada la figura de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En relación a este proceso, que como árboles tenemos que ser arrancados de este mundo, porque el Señor ya no quiere que tú y yo estemos dependiendo de este mundo. Por eso hay tantas cosas que cuando el Señor llega a nuestras vidas nos tiene que arrancar y nos va a doler. Estamos acostumbrados a depender de nuestro trabajo, de la familia, de las amistades, de lo material. Estamos acostumbrados a tanta cosa que no es Dios, que tú y yo tenemos que ser despojados, porque esas cosas muchas de las veces se llegan a convertir en ídolos. Mira, nos llegamos a esclavizar tanto en cosas, en el dinero, en el materialismo, en el deporte, en tantas cosas, que el día que no lo tenemos sentimos que nos falta hasta la vida. Y Dios no quiere que dependamos de nada. Él quiere que tú y yo únicamente giremos en torno a Jesús. Dice Job 19, versículo 10. Léelo, por favor. Me arruinó por todos lados y perezco. Ya he hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Así dice la palabra. Nosotros, dice Job, yo fui un árbol arrancado. Todo lo que pasó Job, ¿qué tuvo que pasar Job? Pruebas difíciles, muy fuertes. Él se llegó a sentir como ese árbol arrancado. Y tú y yo hemos vivido quizás situaciones en las cuales también nos hemos sentido como árboles. Bueno, yo no soy, hablando literalmente, no soy un árbol, pero ¿te imaginas tú cómo empieza a morir el árbol cuando es cortado de la tierra? Ya no tiene de dónde estar succionando el agua, ni los minerales, ni todos los nutrientes de la tierra. Tiene que morir para ser procesado en algo más bello. Sí es hermoso el árbol, pero este proceso por el cual tiene que ser pasado este árbol es para algo más grande, que aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso es bien importante que conozcamos la estructura, cada elemento que conforma el tabernáculo y las tablas del árbol de acacia
fueron muy importantes. Vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos 12, versículo 11, para que anote allí sus referencias bíblicas. Hebreos 12 dice, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando tú y yo estamos siendo procesados por el Rey de Gloria, no nos parece correcto. Nos sentimos fatal, sentimos que ya no podemos más, ¿verdad? Pero es necesario que tú y yo pasemos este proceso para que el carpintero divino pueda hacer uso de la manera más maravillosa de estas tablas. Yo quiero ser una tabla y duele mucho el proceso, ¿verdad? Somos hechura de Él, así como lo acabamos de leer en Efesios 2, en el versículo último que leímos, porque leímos del 4 al 10, en el 10 dice, somos hechura suyas. Él también, anote otras referencias para que las busque, 2 de Corintios 5:5 y 1 de Corintios 3:9. Él también nos cubre, ¿verdad? Nos cubre de oro, pero también nos cubre con su justicia y nos hace aceptables a Dios, una habitación para Él. La madera representa la humanidad, dijimos, y el oro, la divinidad. Aquí es una enseñanza más que clara, como lo dije, que el hombre viejo debe de morir para que el nuevo hombre en Cristo sea lo único que se observe, lo único que las personas vean. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, el hacha, para que sea cortado el árbol, pero no como lo dice Mateo 3, del 9 al 10. En el versículo 10 dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, ese es el primer elemento, el hacha, que es lo que representa lo primero que tú y yo vamos a pasar. El que Dios nos corte de tajo de nuestra dependencia con el mundo. Bendito sea el Señor. Y luego, ¿qué sigue? La sierra. La sierra sirve para cortar la medida, o sea, la medida, las partes que se van a usar, y luego incluso pues le quitan la corteza para que quede nada más la pulpita, que es la madera. Si te has fijado cómo meten a los árboles a las sierras, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, haz de cuenta que vamos a ser pasados también por la sierra divina, ¿verdad? Tenemos nosotros experiencias de la carne que nos sirven para que Jesús haga su obra espiritual en nosotros. Y repito, tenemos que morir a nuestro hombre primitivo para usar las partes reveladas por el Espíritu en la palabra de Dios, de las cuales el bendito carpintero puede formar nuestro templo interior del alma. Podemos ver con el corte de la sierra una similitud con la poda de las ramas que no dan fruto. Me estoy explicando, o sea, hay momentos en que los árboles se tienen que podar aquí en la tierra, hablando humanamente, para que florezcan más y para que den fruto. Cuando nosotros pasamos por la sierra divina, ya el árbol muerto, etcétera, tiene que ser, en pocas palabras, tiene que pelarse, ¿verdad?, el tronco, para que quitarle la corteza que está áspera y pueda dar paso, como estaba yo comentándole, a lo que va a ser la madera, y el carpintero tiene ya más facilidad de trabajar. Cuando usted y yo llegamos a la vida del Señor Jesucristo, que el Señor tiene Jesucristo reservado para los que somos sus hijos, Él nos tiene que quitar toda esa corteza, toda esa dureza, sobre todo de nuestro corazón, todas esas imperfecciones. Usted abrace un árbol así en su tronco y va a sentir usted lo rugoso, lo áspero de su corteza.
Sin embargo, toque usted los muebles o toque la madera ya procesada, pulida, limada, etcétera, y hasta su mano la puede deslizar. Así llegamos nosotros. Así llegamos con Dios como estos árboles primitivos, así en bruto. Entonces tenemos que pasar por la sierra. Y luego sigue otra herramienta, el cepillo. ¿Ha visto usted un cepillo carpintero? Bueno, ¿para qué sirve el cepillo? Habemos hermanos en el cuerpo de Cristo que somos, pues esa parte noble, esa parte dulce, esa parte amorosa, cuando tú llegas tan herido del mundo, que llegas con tanta carga, que te lastimaron, que sangra tu corazón. Habemos hermanos que te llegan y te abrazan y te sientes tan aceptada, tan aceptado, pero tienes que ir caminando en el proceso, no te puedes quedar como cuando llegaste, que todo mundo te abrazaba y te daba una palabra de aliento y te decía, aquí estamos, te amo, etcétera, etcétera. No, tenemos poco a poco que ir pasando por ciertos procesos. A lo mejor al rato te va a tocar un hermano, una hermana cepillo o un hermano sierra que te vaya puliendo para estar listo para que el Señor haga lo que ya tiene contemplado desde la eternidad en su corazón. Estamos entendiendo, ¿verdad? El cepillo sirve para alisar y dar forma elegante a las partes cortadas previamente con la sierra, simbolizando que en nuestra vida aprendemos a vivir espiritualmente de la mano de Dios y con los demás, ¿sí? Y sobre todo con los hermanos de la fe. Se nos va rebajando la madera que sobra, se nos da forma junto con nuestro carácter. El orgullo mengua, tiene que salir para que nosotros nos enseñemos a andar con humildad y paciencia. ¿Ok? Cuando esté el carpintero con el cepillo, si has visto, sin un día, estudia esta clase y métete, pide permiso para ver el proceso, no vas a ver el árbol, vas a ver los tablones. Ahora ya está la bendición del internet, que puedes ver el proceso de la tala de árboles. Puedes ver todo el proceso y luego ya le dices, Espíritu Santo, ve revelándome ya mejor todo esto. Pero cuando están con el cepillo los carpinteros salen unas como churritos de madera que se llaman virutas. Es porque está el carpintero dándole esa forma. Todavía hay protuberancias por el crecimiento natural del árbol, del tronco del árbol. Entonces, a base de pulidas, tiene que quedar parejito, suavecito, y así estamos tú y yo, llegamos con muchas imperfecciones a los pies de Jesucristo. Ahora, ¿qué sigue después del cepillo? Sigue el formón. Si tú no sabes, búscalo en el diccionario, yo te lo voy a decir. Es un instrumento de filo muy cortante, semejante al escolpo, que también es otro instrumento cortante con un mango de madera que tiene como una boca. Ese ya lo tomas de una manera ya más manual, porque ya vas a empezar a trabajar de una forma más artística, ¿sí? Lo que no pudo el cepillo quitar, el formón lo va a poder hacer porque tiene un filo más agudo y vas a poder maniobrarlo con más facilidad, o sea, con más cercanía le vas a quitar aquellas protuberancias a la madera y le vas a dar forma. ¿Qué quiere decir esto? Dios hace calar en nosotros cuando estamos decididos y empezamos a creer y a confiar en Él. Su palabra, sus mandamientos, su bendición, su fuerza, su sabiduría, su misericordia y su amor único, ¿verdad? Entonces el formón es para tallar formas y acabados, el cual se usa con la mano o con el martillo,
para calar en la madera. Así lo hace Dios. Ya cuando estamos en ese proceso, Dios nos toma de una manera más personal, más individual, conforme tú vayas pidiéndole, Señor, quiero más y más. Mira, voy a hacer un poquito un alto en esto, de cómo es importante, te lo digo con todo el amor y con todo el respeto y con toda la experiencia que el Señor me ha dado durante este recorrido como sierva de Él. Estuvimos dos mujeres de Dios, estuvimos y una servidora, porque nunca hay que ir solos, siempre el Señor nos manda de dos en dos y si podemos ir tres, pues qué bueno, ¿no? O sea, fuimos tres mujeres a ver a una persona, un hombre que estaba en unas condiciones paupérrimas, de miseria, enfermedad, plagas en su casita, basura, bueno, no, unas condiciones infrahumanas. Ese hombre pues ya con la enfermedad, diabético, hinchado, no, una cosa que de veras en serio yo me quedé muy sorprendida. ¿Por qué? Porque es una persona que dice que él tiene una relación con el Señor y todo, y yo no lo voy a poner en tela de juicio que sea un hombre que ya recibió a Jesucristo. Quiero que esto lo entiendas, por favor. Yo no estoy dudando que no sea un hombre que ya tiene tiempo, que recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. No lo dudo, porque hay muchas personas que lo han recibido, ¿sí? Pero como estamos hablando del proceso del árbol, conforme va pasando el tiempo, si tú y yo decimos, por ejemplo, yo también lo digo por mí, por experiencia propia, pasada, ¿verdad? No, pues yo ya recibí a Jesús y gloria a Dios y el Señor es mi pastor y nada me faltará y empiezo a leer la Biblia y empiezo a clamar el nombre de Dios continuamente, porque esa es la condición de uno cuando llega a los pies de Cristo y luego quieres empezar a hacer obras buenas con el propósito pues de agradar a Dios. Y eso está bien, pero siempre tenemos que tener la dirección, siempre la dirección del Espíritu Santo. Cuando llegamos con este hombre, de verdad, en serio, ya horaditas, fue una experiencia que me impactó. Como no tienes una mínima, y he visto de todo, pero te digo, me impactó más porque es un hombre que ya aceptó a Cristo hace tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Para empezar, este hombre vive solo, vive y hay personas que yo bendigo a esta señora que le está echando la mano, es una mujer de Dios y de veras ella lo está demostrando al ir, es un hombre que ya vive en sus propias inmundicias, es un hombre, y no es demasiado grande, no es un quinceañero, pero no es un hombre que digamos, pues ya no se puede, tiene 68 años pero es un hombre que ya es así en una condición miserable, deplorable, ratones, moscas, cucarachas, basura, o sea, sí me explico, o sea, la condición. Cuando llegamos, desde luego que con el propósito de bendecir y se le va a bendecir a esta persona, pero lo primero que tenemos que ser bien claros. Yo puedo estar diciéndote que es esto y que soy hija de Dios y que gloria a Dios y todo, pero si yo no tengo una entrega, no le digo a Dios que siga puliendo mi vida, que siga enseñándome la condición de mi vida y si yo no tengo un verdadero arrepentimiento, como está una clase aquí que te recomiendo, la veas una y otra vez y más te la recomiendo ahorita por lo que acabo de ver. Hace menos de 24 horas de que estoy grabando esta clase que yo vi esta condición. Es un servicio para la obra de Dios, ¿sí? Allí ya entra otro tipo de oración, ya más bien una guerra contra lo que aquel hombre lo está atando. ¿Sabes qué pasa con esta persona? De verdad, en serio, porque tú llegas y ves las condiciones de un ser humano, para empezar, de un ser humano por el cual Cristo murió en la cruz,
Él no quiere que estemos en esa condición de miseria, en todos los sentidos, física, espiritual, no quiere que estemos en esa condición. Si bien es cierto, no vamos a estar en mansiones, en castillos de oropel, pero tampoco el Señor a sus hijos los deja en esa condición. ¿Por qué entonces estaba este Señor cuando nos vio, hermanas, bienvenidas, que esto y que le dio gusto? Pero yo sentí en mi corazón, yo lo sentí y las otras que iban conmigo, las otras mujeres de Dios que iban conmigo también lo sintieron, pero yo dije, no, yo no me quedo callada. Le dije, mi hermano, tu condición en la que tú estás, esto no es de parte de Dios. Dios no vino a morir, o sea, Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario para que tú sigas en esta situación de esclavitud, de miseria, de obscuridad. ¿Sí? Con plagas, con basura, con enfermedad, con maldición de pobreza, una cosa de veras increíble. Dije, por esto no murió que Cristo. Si tú eres un hijo de Dios real y verdadero, tú tienes que arrepentirte porque en tu vida hay pecado no confesado que le ha abierto las puertas al enemigo de nuestras vidas para que te esté azotando de esta manera. ¿Por qué? Porque lo santo no se mezcla con lo profano. Si yo estoy diciendo, gloria a Dios y voy a hacer obras buenas, pero tengo algo dentro de mi corazón que no he confrontado delante de Dios, yo le voy a dar derecho legal en todos los sentidos al enemigo. Y el enemigo se va a ir con fuerza contigo, porque tú estás clamando a Dios, al Dios santo, perfecto y verdadero, y tú no has querido confrontar tu condición de pecado y que Dios sabe que estás bien, que estás allí almacenando. Que no seamos así, que seamos esos árboles dispuestos a que Dios nos pula, nos deforma, nos transforme, nos va a doler. Como hablamos del formón con su mano, que su mano santa se meta hasta lo profundo de nuestro corazón y desarraigue. Yo sentí, verdad, en mi corazón, que no más voy a decirte todo lo que ese hombre, yo no lo conocía, nunca en mi vida lo había visto. Es una historia de una de las mujeres de las que íbamos. Empezamos a orar en una guerra espiritual. Ya no fue una oración nada más, Señor, bendícelo, no. Mi hermano, tú tienes que arrepentirte, y por supuesto yo le dije, tú traes este pecado, mi hermano, y tienes que arrepentirte. El hombre tenía que entenderlo, y quiero que sepas que le costó mucho trabajo, pero yo sé que es un proceso. Viera las condiciones en las que estaba. Entonces, ¿cómo es posible que estés abrazando un espíritu, mi hermano, de religiosidad? Porque estás abrazando pecados, pecados que no están ocultos, que Dios los está viendo, pero no puede hacer nada porque tú sigues creyendo que por clamar el nombre de Dios y por hacer buenas obras vas a tenerlo todo. A Dios no lo podemos engañar. Por eso es preferible que le digamos al carpintero divino que siga puliéndonos, que siga trabajando con nosotros, que siga dándonos la forma que Él ya tiene preparada en su corazón para que podamos ser como esos tablones de acacia que conformaban parte del tabernáculo que fue la morada, es la morada de Dios, y tú y yo tenemos que ser morada del Espíritu Santo. Cuando Dios viene a nuestras vidas y nos redime por los méritos de Jesús que murió en esa cruz del Calvario, nosotros no tenemos por qué tener una vida llena de miseria y de esclavitud, porque aún las peores enfermedades son toleradas, porque el poder de Dios se derrama sobre la vida de aquel, de aquella que ha decidido caminar en fe y decirle, heme aquí, Jesús, haz de mí lo que tú quieras. Púleme, hazme una nueva criatura, Señor. No es posible, perdóname, mi hermano, mi hermana, que ves este video. Yo no te puedo decir, no, si tú
estás clamando a Dios, pero no estás dispuesto a tener ese cambio de que Dios te pula, de que Dios te haga una nueva criatura, de que te va a doler que te arranque las imperfecciones, porque tú le estás diciendo, Señor, perdóname, yo pequé, he hecho esto y he guardado aquello y así y así. De verdad, no podemos engañar a Dios. El enemigo es muy hábil, no es omnisciente, pero le abres la puerta y te va a dar la miseria, la enfermedad, la escasez, todo lo que dice Deuteronomio 28. Yo lo vi hace menos de 24 horas. Te puedo decir más, pero no quiero que se extienda más esta clase, porque todavía tenemos que ver, ¿verdad?, los tipos de árboles así rápidamente. ¿Qué más sigue? Dijimos que el formón, ¿verdad?, el fuego quema la madera de la leña o lo que sobra, pero muchas veces se usa también para tratar la madera, darle forma o quemar las impurezas. A veces a la madera le aplican una sustancia que ahorita no se me viene a la mente cómo se llama, los que son carpinteros están familiarizados, mancha creo, o otra cosa, algo así, es un producto que se le pone y se le prende muchas veces un cerillo para que aquello quede todavía más pulidito, más uniforme. Entonces el fuego también. O sea, el fuego, acuérdate que el Espíritu Santo se ha tipificado como agua, como fuego. Él tiene que estar haciendo una obra profunda en nuestro corazón y tenemos nosotros que clamar por ese trabajo que el Espíritu Santo tiene que estar haciendo en nuestras vidas. La lija es otro de los instrumentos, o la lima suaviza los laditos, los cantos, o sea, los lados de la madera. Este es el roce que muchas veces tenemos entre los seres, con otros seres humanos, entre los mismos hermanos de fe, ¿verdad? Pero también con nuestra familia, esos roces que todavía tenemos porque Dios tiene que seguir lijándonos, limándonos, ¿verdad? Puliendo nuestras asperezas por la misericordia de Dios. Es el efecto fraternal, que es el paso previo al amor de Dios. Y por último, el aceite, la cera y el barniz, que son la protección y belleza del objeto terminado. Es la unción de la persona que ha confiado su vida y la ha sometido a la carpintería del Señor, de la cual emana un carácter manso, fraternal, paciente, sabio y espiritual. Podemos leer en Tesalonicenses 2. El Señor, bueno, es quien nos da, con su Espíritu Santo, nos da todas las herramientas necesarias que necesitamos para nuestro diario vivir con Él y nuestra entrega, nuestra comunión. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Nosotros somos personas que vamos a tener cuando ya hemos sido procesados por el poder de nuestro Dios. Nosotros tenemos que empezar a propagar el Evangelio, pero no podemos propagarlo, no podemos llevarlo si tú y yo no hemos sido procesados por Dios. Y cada día, no me digas, no, es que yo ya pasé, ya me siento de las maderas de acacia del tabernáculo de Dios y está cubiertas con oro. Mentira, no es cierto, no somos todavía. ¿Sabes cuándo vamos a terminar Dios va a terminar, el carpintero divino va a terminar el proceso? Hasta cuando tú y yo partamos de este mundo hacia la presencia de Dios, ahí se termina el trabajo que el carpintero divino está haciendo, si tú y yo lo anhelamos, ¿verdad? Yo creo que voy a tener, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que tratar, ya son algunos minutitos. Yo te voy a decir, esta es la primera parte de este capítulo, de esta clase de oficio carpintero. Después vamos a hablar de cada madera.
de la madera que fue utilizada para el arca, para la barca donde Jesús durmió, donde las tempestades y esa cruz, ¿verdad? La cruz donde murió Jesús, los árboles. Vamos a seguir tratando en una segunda clase. Yo espero que esta primera clase de oficio carpintero sea una gran bendición. ¿Estás dispuesto tú a ser arrancado por el carpintero divino de raíz con el hacha? ¿Estás dispuesto a que el Señor te corte? Yo te recomiendo que lo hagamos para que sus benditas y santas manos, esas manos hermosas en donde Él aprendió en este mundo, por eso Él vino a nacer como humano, porque Él aprendió a tratar la madera de este mundo, literalmente hablando, darle forma. Y ahora contigo y conmigo de manera espiritual, Él aprendió a tratarnos como humanos, pero también Él demuestra en ese tratamiento su divinidad, porque Él es Dios, porque Él es bueno. Y sus manos santas de Jesús, esas manos preciosas que llegaron, no le importó a Él tocar leprosos, quiero ser limpio. Sus santas manos que estuvo trabajando la madera, literalmente hablando en este mundo, también llegó a sanar. Yo quiero esas manos, porque esas manos el Señor las sabe manejar en el mundo y las sabe manejar, ni qué decir, en lo divino, como lo que Él es, Dios de toda carne. Voy a seguir en una segunda clase que va a ser de grande bendición y yo quiero que abras tu corazón. Yo quiero que seamos esa madera, que seamos esos árboles. ¿Con qué árbol te vas a identificar? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esta introducción, esta primera clase de lo que es ese significado que para nosotros a lo mejor no lo habíamos considerado como hoy empezamos a considerarlo, de oficio carpintero. Por algo Él tenía que ser carpintero. Bendito seas, Jesucristo. En esta hora yo te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te doy gracias, amado Jesús, porque tú, Señor, siendo Dios, te fijaste en nosotros, Señor, y nos diste y nos sigues dando esas oportunidades de poder ser transformadas a imagen y semejanza de ti. Te amamos, Espíritu Santo, porque tú siempre nos estás redarguyendo, convenciendo de pecado, nos das sabiduría, nos revelas en dónde tenemos que estar nosotros arrepintiéndonos y estar confrontando esos pecados que nos traen miseria, calamidad. Yo te pido, Padre, que aquella persona que anhele seguir siendo procesada por tu amor, por tu poder, con tus manos expertas de carpintero, clame a ti, te diga, Señor, aquí estoy. Haz de mí una madera suave, una madera digna, donde tú puedas morar, Señor, en mi vida. Gracias, Padre. Bendigo a cada persona, Señor, que está viendo esta clase. Bendigo, Señor, sus vidas, sus familias, todo lo que tú nos has dado, bendícelo, Señor, y toda planta que no plantaste sea desarraigada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Te recuerdo que vamos a seguir con más clases de oficio carpintero. El Señor te bendiga grandemente.